Bienvenidos a una nueva edición de la Pizza Podcast, este espacio de diálogo y conversación de la familia de Compañía Minas Buenaventura por sus 70 años. Me acompaña en la mesa Juan Ramón Crack, del equipo de comunicaciones. Hola Diego, ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contentos de estar nuevamente en otra conversación. Y hoy tenemos a dos invitados de lujo que nos acompañan en esta nueva edición. Estamos primero con Ana María Rivera, gerente de Asuntos Sociales de Buenaventura, que empezó a trabajar en la empresa en el año 2006. Y tenemos a Edgar Córdoba, que también ha sido gerente de Asuntos Sociales y que tiene una trayectoria de más de 40 años en la empresa. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, chicos, y bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Edgar, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Siempre muy grato de estar envuelta en la Casa de Buenaventura. Me han dicho que te salude como Yactamasi. Claro, bueno, Yactamasi es un término que utilizamos en el campo para saludar a nuestros paisanos, a nuestros compoblanos que eventualmente te puedes encontrar en algún sitio, ¿no? Entonces, es tu Yactamasi. Tu paisa, digamos, tu paisano, ¿no? Tu paisano, claro. Tu compoblano, tu paisa, Claro. ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, yo me encuentro acá en Lima, Ajá. hola Yactamasi. Claro. Pero así te conocen en Buenaventura y en el campo también. Bueno, Ese es tu apodo, digamos. En Buenaventura eso tiene su historia. ¿Ah, sí? No sé si vale la pena, pero cuando empezamos a hacer ya a organizar el área de gestión social, ¿no? Empezamos a revisar pues quiénes trabajaban con nosotros, ¿no? Y realmente a mí me pareció que en los lugares donde teníamos quechua hablantes, estaban personas que no sabían hablar quechua. Uh-huh. Entonces, que conversaba con Raúl, yo le decía, no, Raúl, tenemos que poner Yactamasis. Entonces, teníamos proyectos donde había bastante quechua hablantes, ¿no? Tienes Julcani, tienes San Gabriel, tienes Orcopampa, Tambomayo, y así había varios proyectos donde habían pues quechua hablantes y teníamos que poner Yactamasis, ¿no? Entonces con Raúl le decíamos, hoy tenemos que poner Yactamasis, ¿no? Claro. Entonces de ahí en cada conversación le decía, no, acá hay que poner un Yactamasis. ¿No? Oye, pero Y se quedó la chapa. felizmente que no Raúl me entrevistó. ahí se quedó. Y Raúl empezó a decir, Yactamasis, ¿no? Claro. Sí, hemos estado con él previamente y nos dijo, cuando venga Edgar, salúdenlo como Yactamasi. De todas maneras. Sí. Él me puso prácticamente esa chapa. Claro. Escuchándolo a Edgar decía que felizmente que no me entrevistó cuando recién ingresé a Buenaventura, porque yo no soy quechua hablante. Te puedo decir algunas palabras, ¿no? Ayingacho, por ejemplo, cómo están, ¿no? Pero no. Así es que creo que pude haber hecho otras cosas buenas, ¿no? Para estar aquí. Por supuesto. Y hablando de cuando ingresas a Buenaventura, ¿cómo es que inicia tu vida en Buenaventura? Mira, yo ingresé a Buenaventura por primera vez a una mina también. Es decir, no tengo más experiencia que Buenaventura. Aquí me he formado, me he desarrollado y bueno, gracias a Dios y a la posibilidad que me dio Buenaventura he crecido, ¿no? Ingresé afortunadamente también en el alma mater de Buenaventura, que fue Julcani, ¿no? Yo soy arequipeña, viví en Arequipa en ese entonces. Entonces cuando, decidí realmente, yo trabajaba en una ONG y la visión de Raúl, ya que están hablando de él, era de que la gente de asuntos sociales tenía que ser gente que viniera de ONG, porque creo que ahí tienes más imbuido el tema social, que habiendo trabajado más en una empresa de cualquier tipo, ¿no? Entonces yo venía de ONG y en algún momento dije, bueno, quiero un viraje, ¿no? Y ese viraje, fue completo, ¿no? Claro. Así que me fui a Julcani, un poquito descontenta, les confieso, en un momento, porque tenía que hacer un largo trecho desde Arequipa hasta Julcani. Pero bueno, ahí conocí a bellísimas personas, muy capaces, como el ingeniero Lewandowski, del que aprendí muchísimo, mi compañera de trabajo, Janet. Entonces, yo creo que fue buenísimo ir a Huancavelica y bueno, ahí de verdad que fue una cantera realmente para poder aprender todo lo que sé, ¿no? Claro. Y después, ¿Cuántos años, perdón? En Julcani estuve 2 años y medio. pasas a Orcopampa. Sí, fue breve mi paso por Orcopampa, pero también fui a Orcopampa yo feliz, ¿no? Porque yo ansiaba también estar en Orcopampa porque, estaba en mi tierra, ¿no?
Y son dos minas muy antiguas, además de Buenaventura, ¿no? Tanto Juncani Así como es. Orcopampa. Por supuesto yo menos, ¿ah? Pero efectivamente fui a una de las minas más antiguas. Edgar, tú empezaste en Sedimín. Yo empecé Una en subsidiaria de en Buenaventura, Sedimín, ¿no? Pero tú tienes una historia bastante particular de tu llegada a Sedimín, Sí, claro. sí, sí. Cuéntanos. Bueno, ¿cómo fue? esto se remonta a mi época estudiantil todavía, ¿no? Yo cuando era estudiante me gustaba hacer la de gambusino. Me iba a explorar en las épocas que no había clases, se agarraba una mula, le metía carga, algo de comer y me iba a explorar. ¿No? Y bueno, resultado de esas salidas empecé a hacer denuncios. Yo tenía mis denuncios, ¿no? En la provincia de La Mar, del que soy originario, ¿no? Entonces, en La Mar denuncié un denuncio que se llamaba Hoyur, ¿no? Hoyur es estrella en quechua, ¿no? Era la estrella de todo lo que había encontrado. Y paralelamente a mí, Jorge Paredes, que era el representante de Sedimín, pone un denuncio y se superpone conmigo. Yo había puesto un denuncio de 200 hectáreas y Jorge me pone encima y me clava 800 hectáreas. Ah, sí. ¿No? Entonces, esa vez no eran petitorios, sino eran denuncios, ¿no? Entonces, con Jorge empezamos a conocernos, en primer lugar, y a pelear, ¿no? Por el área, ¿no? Y estuvimos en ese plan de haciendo prevalecer cada quien su derecho hasta que yo egreso de la universidad. Yo egreso de la universidad y bueno, como ya nos habíamos conocido con Jorge Paredes, éramos amigos, y le digo, mira, Jorge, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un negocio? Ya que hemos estado mucho tiempo ya acá viendo la parte esta Jompenja. Jompenja se llamaba el sitio, ¿no? Y yo te paso mi denuncio y lo trabajamos, ¿no? Porque finalmente yo he egresado y bueno, me he formado para hacer mina, ¿no? Entonces llegamos a que eso era lo mejor para ambos. Y me vine a Lima a negociar y allí estaba como gerente de Sedimín el señor Pierre Marullol, ¿no? Y lamentablemente Pierre Marullol justo esos días había viajado, estaba fuera del país, ¿no? Bueno, lo esperé y en ese momento, en ese interín empieza toda la trifulca en Ayacucho, ¿no? Empiezan los atentados, dinamitazos acá, dinamitazos allá, ¿no? Y llega Marullol y finalmente, bueno, llegamos a conversar con el señor Marullol y Marullol me dice, pues Edgar, ¿cómo vamos a llevar dinamita a un sitio donde están volando? Claro. Entonces, así que esta negociación no va. No va. Bueno, pues ni modo, decía, ¿no? Bueno, yo tenía otra alternativa, tenía Centromín. Pero allí Marullol me dice, estamos necesitando un ingeniero para que vea nuestros proyectos en Huarochirí. Entonces, sí, señor Marullol, sí, me dice, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? ¿Por qué no? Le digo. Bueno, yo había estado trabajando, yo había hecho mis prácticas en Cerro de Pasco, ¿no? Y conocía la rutina ya de la mina, ¿no? Entonces, Sedimín era una compañía que hacía exploraciones y, bueno, me pintaron pues que en ese momento tenían el proyecto Vicuñita, que era en la Sierra de Lima, estaban con el proyecto de Tamo Grande, estaba con Yanacocha, ¿no? Y tenían proyectos de exploración en todas partes del país, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me parece que esto va a ser más interesante, ¿no? Entonces acepté ingresar a Sedimín. Y empecé trabajando, el primer viaje que hice fue justo a la zona de Vicuñita, ¿no? Este es un proyecto que teníamos de polimetálicos en el Nevado Vicuñita, pues, Nevado Vicuñita, Colquipucro, es un nevado en la Sierra de Lima, ¿no? También está a 5.200. ¿Y cuántos años en Sedimín y después cuántos años en Buenaventura? Mira, en Sedimín entré el 80 y estuve hasta el 2003. ¿No? Pero en Sedimín, vimos todos los proyectos que en ese momento tenía Sedimín, ¿no? Yo he participado en Tamo Grande, he participado en Yanacocha, ¿no? Claro. Dicho sea de paso, fuimos uno de los primeros que empezamos a hacer
exploraciones en Yanacocha, ¿no? Yanacocha pasamos a Chila. Chila quizás fue una de mis mayores experiencias porque Chila es un proyecto que está a 5.200, 5.000, la parte más baja, la parte cálida es 4.600, ¿no? Sí. Entonces empezamos a explorar Chila, encontramos vetas que eran interesantes y decidimos hacer la operación, ¿no? Entonces hicimos la mina Chila, ¿no? Entonces ese fue uno de mis mayores experiencias porque encontramos pues, ir a un cerro a 5.200 donde haces carpa y sales con una operación minera donde están trabajando más de 800 personas, ¿no? Claro. Es gratificante. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y han trabajado juntos ustedes también por muchos años. Anita Claro, y Edgar. bueno, después de Chile y todo lo que pasó con Sedimín, me invitaron a pasar a Buenaventura en el 2004. Y del 2004 adelante. Claro. Ya, bueno. Y ahí suman esos 40 grandes años. Así Yo no, es. Así es. Bueno, en estos podcasts, como les comentábamos, estamos conversando de diversos hitos y aportes que han ocurrido a lo largo de estos 70 años, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con el trabajo en el entorno social, ¿no? Con el desarrollo sostenible y la integración con las poblaciones vecinas, ¿no? Que es, digamos, una de las contribuciones también de la minería y de Buenaventura. ¿Podríamos afirmar que Buenaventura ha tenido siempre relaciones positivas con sus comunidades? Yo creo que sí, ¿no? Con sus vaivenes, pero... No, o sea, nadie puede decir que está exento de tener algún problema porque, bueno, siempre uno tiene muchas expectativas, ¿no? Y también tiene muchos problemas, ¿no? Claro. Y tal vez nosotros como empresa no podemos resolver todas, ¿no? Pero, digamos, estadísticamente a veces nos hemos preocupado por hacer esa observación. Claro. Y hemos visto que, bueno, si hacemos una comparación con el resto de empresas mineras, a veces en tiempos complicados nos ha ido un poquito mejor, ¿no? Y bueno, yo pienso que parte de eso seguramente es la propia cultura de la empresa, ¿no? Que creo que todos la hemos aprendido y también la hemos cultivado. Y porque también ha sido pues un camino de aprendizajes, ¿no? Realmente han sido varios años los que estamos en asuntos sociales y se puede decir que sí hemos empezado en pañales, pero lo bueno de nosotros es de que la directriz, el camino que marcó don Alberto, yo creo que ha sido importantísimo y yo creo que él ha sido uno de los pioneros de la responsabilidad social, ¿no? ¿Y cuál es el secreto? Porque, o sea, como mencionaba Edgar, Buenaventura tiene operaciones en muchos lugares, en comunidades distintas, con realidades distintas, ¿no? Y ¿cuál es el secreto para poder mantener un ambiente, un clima favorable para las operaciones en regiones con tan distinta historia, con tan distintas realidades? Bueno, es difícil, ¿no? Pero yo creo que nosotros como empresa siempre hemos, o sea, a pesar de las situaciones complicadas, siempre hemos dado la cara, es lo primero, ¿no? Hemos asistido a muchas reuniones en donde tú sabías que esa invitación era para tener una reunión difícil con grupos grandes de personas, pero nosotros siempre hemos evaluado que es mejor dar la cara que, digamos, hacerte el ausente en las reuniones, ¿no? Claro. Y bueno, además porque creo que dialogando nos vamos a entender, ¿no? Sí. Cerrando las puertas creo que es un poco difícil, ¿no? Claro, y creo que ahí, Edgar, tiene que ver mucho también el objetivo de generar confianza, ¿no? Claro. Mira, yo te puedo decir que una de las cosas por lo que quedé con Yachtamasi es casualmente por eso, ¿no? Porque si tú vas a una comunidad y hablas en su idioma, es un clic inmediato, ¿no? Entonces esa gente va a empezar a darte confianza y va a agarrarte confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo contar una anécdota, ¿no? Yo fui a una comunidad el primer día que quería pedir permiso, ¿no? Y la comunidad estaba en una asamblea, ¿no? Estaba en una asamblea casualmente para discutir mi solicitud. Y bueno, empezamos la asamblea y empezaron pues a informar todo lo que tenían en la secuencia de su asamblea en castellano, ¿no? Y cuando ya llegó el tema mío, cambiaron a quechua. Ah, sí. Cambiaron a quechua y empezaron a conversar en quechua, ¿no? Claro. ¿No? Yo me estaba ganando todo, ¿no? Entonces me dieron la palabra
Y bueno, como yo había visto este cambio, dije, acá también yo cambio. Pues, ¿no? ¿Y qué les dijiste? Y empecé a hablar en quechua también. Claro. Empecé a hablar en quechua y la gente se quedó, ¿no? Sorprendida de que haya un ingeniero que ha ido, que hable quechua y que más que nada ellos se dieron cuenta de que yo me estaba ganando todo. Claro. ¿No? Y mira, eso rompió todo lo que pudo haber sido ¿qué te digo? Una resistencia de parte de ellos. ¿No? Y al contrario, se generó una confianza, ya empezamos a tratarnos más amigablemente y finalmente los permisos se dieron. Claro. El idioma, de hecho, te acerca, ¿no? Claro, el idioma te acerca. Pero también Buenaventura mantiene unas políticas de puertas abiertas, ¿no? De transparencia y puertas abiertas. ¿Qué tan importante es eso también para que, para contribuir con esa generación de confianza? Yo creo que es bien importante, ¿no? Porque a veces esa política de puertas abiertas, por ejemplo, se ejerce en Lima, ¿no? Y aunque no lo crean, a veces la gente tiene esa expectativa, ¿no? De también tener contacto No hay problema. con digamos, la gente del corporativo, que a veces ellos pueden ver muy lejano, pero bueno, ustedes si ven también a Roque, ¿no? Cuando va a zona, él siempre es muy dado a conversar con la gente, ¿no? Pero sí, yo coincido con Edgar que quizás uno puede generar más confianza con el idioma, ¿no? Yo lo he visto en persona. Les decía que yo no hablo el idioma, pero por ejemplo, en algún momento también con Edgar nos ha tocado abordar situaciones complicadas en Julcani y en Jochajasa, por ejemplo, que es la comunidad más próxima a la mina. Y cuando a veces llegábamos a una situación de crisis que ya requería que venga una persona desde Lima, entonces a veces Edgar venía, ¿no? Y veníamos los dos juntos, tal vez, ¿no? Y en algún momento, pues, él siempre empezaba a conversar con la gente hablando en quechua, ¿no? Y eso inmediatamente hasta generaba aplausos entre la gente, ¿no? Sí. Porque no pensaban que gente, digamos, un ejecutivo de alto nivel podría manejarse en el quechua como lo hacía Edgar, ¿no? Y entonces eso los acercaba bastante a la gente, ¿no? Claro. Pero, bueno, si retomamos un poco el tema de confianza, realmente es complicado, ¿no? Hablar de generar esa confianza, ¿no? Porque realmente tú puedes hacer muchos esfuerzos, pero recordemos que Buenaventura somos todos, ¿no? Y somos en todos los espacios en donde nos relacionamos con la gente, ¿no? Y basta que uno cometa un error o un desliz por ahí, digamos, eso quiebra la situación, ¿no? Entonces, quizás nosotros somos el grupo que somos los especializados para generar esa confianza, pero recordemos de que no somos solamente nosotros el nexo con el entorno social, ¿no? Sino también todos los que operamos, los que desarrollamos actividades, ¿no? Claro, claro. O sea, el tema pues de contar con una política de comunicación y de puertas abiertas es fundamental. Sí, totalmente. Oye, y hablando del quechua, yo recuerdo que también, obviamente, la gente en Julcani, bueno, me fue muy bien con la gente, a pesar de que creo que es el lugar en donde yo he comprobado que más quechua se habla, en Huancavelica. Pero obviamente las mamitas sabían que yo no sabía el quechua, ¿no? Entonces siempre les gustaba molestarme hablando en quechua y a veces me decían cosas sonrojantes, por decirlo lo menos, ¿no? Y ahí hablamos del negro y qué sé yo, ¿no? Pero también cuando se molestaban, habían problemas, es muy gracioso porque lo que te llevas perfecto, te quieren bastante, te abrazan. Cuando llega el problema se transforman, pero se transforman por el momento, ¿no? Y en ese momento efectivamente utilizan el quechua, ¿no? Y entonces comienzan a hablar y de alguna manera como incitan a la gente, hablando en quechua, que ahí nos estamos aprovechando y qué sé yo, pero obviamente yo tenía pues mi llanecita en el oído que me andaba contando, y además porque hoy en día el quechua pues se habla medio mezcla sí, con español. Entonces, sabías el problema cuál era y también les entendías un poco, ¿no? Claro. Pero sí, es bien interesante la experiencia que tiene uno con el quechua, ¿no? Pero sí se logró el objetivo y en las unidades donde en zonas quechua hablantes, parte del equipo habla quechua. No, sí, esa es una obligación que tenemos nosotros, ¿no? A pesar que hoy las generaciones más modernas, digamos, conocen el quechua, pero les gusta hablar en español. Algunas personas hasta incluso se pueden avergonzar de hablar el quechua en zonas urbanas, por ejemplo, pero nosotros sí entendemos que esa es parte importante porque tenemos todavía, sobre todo los ancianitos, ¿no? Que esos sí no saben nada de español. Claro.
Entonces es necesario que en lugares en donde nosotros sabemos que hablan el quechua, parte de nuestro equipo sí tiene que tener esa competencia, ¿no? Claro. Y además del relacionamiento como un eje súper importante para la generación de confianza, tenemos también que para las empresas en general, ¿no? Es también súper importante acompañar a las comunidades en su desarrollo, ¿no? Generar desarrollo local, ¿no? Dinamizar la economía local, hablamos mucho, ¿no? Y uno de estos pilares también dentro de este objetivo de dinamizar la economía local es el empleo, ¿no? Claro. Y es un tema muy relevante para Buenaventura, ¿no? Y para las comunidades también, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco esta experiencia de generar empleo local y de capacitar empresas para que puedan contratar con Buenaventura. Empresas locales, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un gran paso que hemos dado en tomar la gente local, ¿no? Inicialmente, bueno, teníamos estadísticamente números muy bajos de esta toma de gente, pero empezamos a trabajar en este aspecto y llegamos a que las empresas, las comunidades formen las empresas comunales, ¿no? Un poco integrarlos más a la operación. Y esto ha hecho pues de que se capte mayor mano de obra local, se vuelvan empresarios y tengan mayores recursos para sus comunidades, ¿no? Entonces, en este tema yo creo que ese es un gran aporte que Buenaventura hace para la mano de obra local, ¿no? Manejar bajo esta forma de generar empresas locales que se integren a la operación. Y cada vez esto se va a hacer más necesario, ¿no? Porque finalmente nosotros vamos a requerir cada vez más de las comunidades, ¿no? Porque para seguir explorando, para seguir creciendo en zonas de la operación, tenemos que negociar con ellos, ¿no? Entonces, para que esto funcione, tenemos que tener un ambiente propicio para que las comunidades también se sientan que son parte de la operación, ¿no? Y eso facilita las negociaciones. Claro, que son parte de la operación, pero que también tienen la oportunidad de ser protagonistas de su desarrollo, de su propio desarrollo, ¿no? Y hay historias de personas que han trabajado en Buenaventura y que sus hijos continuaron en Buenaventura, ¿no? Y han generado ya una historia a lo largo de su familia. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, y dentro, digamos, de esta iniciativa o de este afán de Buenaventura por integrar a la comunidad en temas de empleo local, compras y servicios locales, etcétera, hay también un proyecto emblemático que es el PRA Buenaventura, ¿no? Que surgió hace muchos años de la mano del USAID, ¿no es cierto? Sí. Pero que Buenaventura ha continuado a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Justamente porque nosotros hemos mapeado en el transcurso del tiempo que empleo y servicios es quizás una de las expectativas más grandes que tiene la población del entorno, ¿no? Quiere un trabajo, quiere prestar un servicio, ¿no? Quiere ser parte del negocio, ¿no? Pero lamentablemente a veces, por más que nosotros querramos, digamos, la parte difícil es que a veces ese ciudadano, ese poblador, no está preparado para una actividad de alto riesgo como es la minería, o no tiene la empresa o no tiene el activo que pueda prestar ese servicio, ¿no? Y en ese sentido, y también con ganas de demostrar que es un mito, pues eso de que minería y agricultura no pueden convivir juntos, entonces nosotros agarrando justamente esta problemática, esta constante presión por el empleo y los servicios, sabiendo que tenemos un límite para poder absolver estas dos grandes necesidades, es que pensamos que podríamos tal vez generar otro tipo de oportunidades para que ellos mejoren sus ingresos familiares y era desarrollando actividades no mineras, pero que son actividades económicas de la zona, ¿no? Claro. Que de pronto necesitan fortalecer algo, pero que si es que es fortalecida pueden mejorar los ingresos, porque normalmente en zonas altoandinas es difícil realmente algún proyecto ganadero, agrícola, a veces es imposible, ¿no? Por la altura. Pero es difícil porque realmente hay muchos cuellos de botella para desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces el agricultor, el comunero lo desarrolla pero como subsistencia, ¿no? Entonces nosotros ahí nos metimos mucho con el PRA, efectivamente nos agarramos de una metodología que era buenísima, porque no solamente se preocupaba por resolver los cuellos de botella en el comunero, o sea, qué le faltaba, digamos, a su producción de papa,
sino que terminaba el ciclo, es decir, los articulaba al mercado, ¿no? Entonces, nosotros nos agarramos de eso. Bueno, creo que fue más que todo la iniciativa de Roque en aquel momento, que cuando USAID hizo un levantamiento de información y definió 10 corredores para realizar esta actividad, no estaba Huancavelica, ¿no? Entonces dijo, oye, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no está Huancavelica, no? Entonces ahí USAID le dijo, bueno, puede ser parte, pero deberías de aportar algo porque nosotros ya tenemos el presupuesto copado, ¿no? Entonces ahí, y por eso yo les digo que a veces Buenaventura ha dado pasos agigantados en el tema de responsabilidad social, ¿no? O sea, voluntariamente dijo, yo quiero ser parte de este proyecto, yo pongo los recursos que se necesitan, iniciamos este proyecto para que poco a poco ha ido avanzando y ha ido encontrando su camino real en el desarrollo conjuntamente con la actividad minera, porque obviamente el PRA y su metodología pues respondía a otro tipo de problemática diferente a la que nosotros tenemos en zonas altoandinas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, pues hemos tenido bastante gratificación y seguramente lo han vivido muchos de nuestros compañeros trabajadores, porque hace poco hemos podido comprar paltas, pues, papa nativa, quesos, de gran, ¿no? de gran calidad, de gran ricos calidad, todos, ¿no? claro. Y algunos están en los comedores De las unidades mineras. de nuestras concesiones. Entonces yo creo que ahí es algo de los que nos tenemos que enorgullecer, pero obviamente nos falta mucho, ¿no? Claro. Y que ahora esos productos ya los vamos a poder ofrecer, ¿no? al público en general, claro. a través de una página web, de un e-commerce que se va a lanzar para que todo el mundo pueda disfrutar de estos productos que son producidos, valga la redundancia, por comuneros, ¿no? de nuestras áreas de influencia. No, y bueno, Y muchas familias, ¿no? que hemos estado en Julcani, Sí. oye, esos productos nada, no tienen Esas papas que nos indicaron, los quesos, la verdad que incomparables, Claro, ¿no? claro. Incomparables. No, hay una cosa que también me gustaría resaltar, es que las comunidades lo que ahorita están valorando es las becas que le damos a sus hijos. ¿No? Entonces, ese es un punto que para ellos es vital. Es vital. Y lo agradecen en el alma, si se podría decir, ¿no? Porque ven que sus hijos están saliendo profesionales, ¿no? Y ese es un gran aporte de la empresa. Así es. Tenemos un caso importante en Ollón, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un programa de becas que bueno, está terminando, digamos, esta etapa, ¿no? Pero que ha tenido resultados muy, muy buenos, ¿no? Excelentes, 69 jóvenes de zonas rurales, en este caso de Ollón, Claro. profesionales, ¿no? Realmente... Y así también lo tenemos en el norte, ¿no? Donde capacitamos a los alumnos para que puedan ingresar a Beca 18. Claro. ¿no? Sí, bueno, el tema de la educación es otro de los grandes pilares que Buenaventura trabaja y apuntala constantemente, ¿no? En sus áreas de influencia. Sí, y fíjate que este pilar de Buenaventura, digamos, como inversión social, tiene sus bemoles, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido un programa desde el año 2006, Matemática para Todos. Otro desde el 2007 probablemente, que era Aprender para Crecer o Escuelas Exitosas. Entonces, venimos aportando muchos años en el tema de educación, pero no es una obra que se ve, ¿no? Otro de los proyectos importantes que en algún momento ya hemos conversado también con Alex Hermosa en alguna de estas entrevistas es la UDEA, ¿no? Que es una experiencia bonita, ¿no? De una universidad en la que somos patrocinadores, somos impulsores, ¿no? En Huancavelica, en donde nació Buenaventura, en Lircay. Claro. ¿No? Que no solamente ayuda a los chicos en educación, sino también en proyectos importantes, ¿no? Claro, porque en realidad nosotros, como decía Edgar, hemos tenido experiencias de financiamiento de becas en varias unidades, pero obviamente el beneficio es para un grupo más restringido, ¿no? Pero de alguna manera damos esa posibilidad a jóvenes de zonas rurales que a veces no tienen esa oportunidad, ¿no? En el caso de la UDEA es algo muy sui generis porque en realidad se beneficia a toda una población, es una universidad que está en el lugar y que ha sido de alguna manera fortalecida académicamente, técnicamente. Entonces ofrece una educación de calidad a los jóvenes que están asistiendo a la zona. Yo creo que estos jóvenes pues se les abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Porque creo que todos estamos conscientes de que si tienes una buena educación, tus oportunidades de poder desarrollarte mejor profesionalmente son más altas, ¿no? Entonces, realmente sí, ¿no? Nosotros
quizás al inicio nadie imaginó lo que iba a significar meterse en una experiencia como la UDEA, porque realmente, creo que la agarramos como una experiencia ya desarrollada, pero cuando Buenaventura asume ese reto, obviamente pues era una experiencia que no era de corto plazo, ¿no? Sino de largo plazo, Claro, ¿no? claro. Pero ahí creo que seguimos sumando esfuerzos porque creemos en este tipo de iniciativas, ¿no? Y lo interesante también, y bueno, va de la mano con lo que conversábamos, es que es bilingüe, pero es quechua-castellano, o sea, se dictan las clases en el idioma de los propios chicos, ¿no? Claro, Huancavelica es quechua hablante. Así es. Sí. Bueno, y también tenemos otro tipo de inversiones sociales que tienen que ver con infraestructura, que es algo pues de lo cual carecemos en el Perú. Estamos hablando de infraestructura vial, carreteras, ¿no? Estamos hablando de obras de agua, de saneamiento, centros de salud, de escuelas. ¿Por dónde van esos esfuerzos entonces? Nosotros lo que queremos es cubrir necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y todo aquello que genere competitividad también en la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, orientamos nuestras inversiones a esos aspectos, ¿no? Porque, bueno, también ponte a pensar, ¿no? Estamos en un campamento, tenemos agua, tenemos luz. No podrías estar con un entorno que no tiene agua, no tiene luz, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que parte de, digamos, esa experiencia de éxito, no quisiera ser muy triunfalista, ¿no? Porque yo pienso que siempre nos faltará mucho, pero algo del éxito que hemos logrado en esa buena relación con el entorno es porque yo creo que somos un poco empáticos, ¿no? Nos ponemos en sus zapatos y vemos cómo son ellos, qué necesitan, y nosotros nos comprometemos con eso, ¿no? Y cuando conversamos con los comuneros, tal vez yo tenga un poco más de educación, pero como seres humanos somos totalmente iguales, y es más, ellos nos enseñan cada día más, ¿no? Entonces, esa condición de tratarnos como iguales, porque es así, yo creo que también apunta a granitos de arena, ¿no? Y en este caso, comprometernos con temas que son críticos en algunos lugares, como no tener el acceso al agua, a la salud, a la educación, yo creo que también es un tema complejo en el que nosotros tratamos de involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, ¿no? Allí yo quisiera también resaltar una de las obras que también ha quedado marcado en Ayacucho, en Coracora, es la carretera que une Coracora con Yauca. Porque cuando nosotros entramos para hacer Breapampa, esa carretera no podía conectarse porque había un tramo de roca que ni los alcaldes ni los gobiernos regionales se habían dado pues el afán de querer dar el pase a esa carretera, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos, una de las solicitudes que hicieron fue casualmente que conectemos esa carretera, ¿no? Y era como digo, un tramo bastante de roca, casi 1,5 kilómetros de roca, ¿no? Y lo hicimos en la época que hemos estado en Breapampa, ¿no? Y ahora esa carretera pues te ha generado un corredor económico entre Yauca y Coracora, ¿no? Sube la aceituna y baja la leche, ¿no? Y bueno, casos como ese también tenemos en la carretera Churín-Ollón, Huancavelica-Licay, ¿no? Que son otras carreteras que han permitido lo que estás diciendo. Así es, ¿no? Y ahí hay un excelente esfuerzo entre el Estado y la empresa privada, ¿no? Así es. Que ha permitido hacer realidad, claro, porque nosotros aportamos mucho en expedientes, perfiles, ¿no? Pero, claro, esas son las cosas lindas de la gestión social, pero también hay otras cosas que no son tan lindas, ¿no? ¿Y cómo ha ido cambiando la gestión, este relacionamiento entre los distintos actores del Estado a lo largo de los años? Tú hablas que ahora sí, o sea, conversamos con el Estado para poder sacar adelante proyectos importantes que también tienen un componente de participación de las comunidades, de las autoridades locales, de las autoridades regionales, nacionales y de la empresa. A lo largo de los años, ¿cómo ha ido cambiando eso? Desde que ustedes empezaron su historia en la minería, o en el área social, al menos, ¿no? Yo creo que ha ido mejorando, ¿no? Porque al inicio tú tenías que habían programas sociales del Estado que sencillamente no llegaban a las unidades, porque hasta ellos les decían a la gente, ¿no? Oye, ¿para qué vienes a pedir si tú tienes una empresa minera ahí? ¿No? Era esa visión de que si hay una minera en la zona tiene que resolver todos los problemas, ¿no? Pero creo que con el tiempo hemos ido
encontrando una manera de trabajo. Han habido normatividades que nos ha permitido también trabajar de la mano con ellos, pero sí, yo creo que poco a poco ha sido más, ha ido mejorando la relación, ¿no? Mira, un ejemplo así muy chiquito que puede graficar cómo podría ser esta relación antes, ¿no? Yo recuerdo que en Julcani teníamos dos anexos de una comunidad Jascabamba, que eran Yurarrumi y Yamoja, que llegaba un momento en que ya no había carretera y tenías que caminar, ¿no? Entonces nosotros con el programa minero, de solidaridad del pueblo minero, lo que hicimos fue comprar unos módulos educativos para los centros educativos, ¿no? Entonces nosotros siempre teníamos la inquietud de comprometer también al Estado, ¿no? Entonces me acuerdo que invitamos a funcionarios del Estado para que nos acompañen a entregar los módulos, ¿no? Que los compraba la empresa, ¿no? Y lo invitamos a estas comunidades, quedamos con los comuneros para que nos esperen en el punto donde se acababa la vía, para que carguemos los módulos. Y bueno, no era solamente cargarlos, que eso sí nos ayudaban a hacerlo los comuneros que están acostumbrados, sino era caminar pues 50 minutos más o menos tiempo. A veces llovía porque el clima en la sierra a veces es variante, ¿no? Y fue a la inauguración, o sea, llegamos al lugar, nos recibieron increíble porque por ahí no se aparecían las personas, solamente eran ellos, ¿no? Y nosotros nos vieron, pucha, realmente no se imaginan, ¿no? Nos trataron pues recontra bien porque estaban felices, ¿no? Y teníamos que regresar nuevamente a completar esa entrega, ¿no? Pero ya nunca regresó el funcionario del ministerio, ¿no? Así. Solamente regresamos nosotros, Claro, porque claro. creo que fue muy intenso caminar Dijo 50 suficiente para mí una No, sola pues, vez. sí. Pero eso le deja clarísima la figura que nos estás contando, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero como te digo, creo que han sido visiones también un poco del pasado, ¿no? Sí. Yo creo que hoy estamos aprendiendo juntos y estamos cambiando, ¿no? Y ahí creo que sí está mejorando mucho esa relación, ¿no? Y por eso que no hablamos de responsabilidad social únicamente, sino de responsabilidad social compartida, ¿no? Así es, yo creo que una de las cosas en que también ya se está viendo al Estado es participar en estos procesos de diálogo con las comunidades, ¿no? Entonces ya el Estado se está involucrando, ya manda representantes que participen, que preparen, ¿no?, estos procesos de diálogo, ¿no? Entonces, Claro. de alguna manera ya el Estado está un poco tratando de Involucrándose más. Acompañando. involucrándose más en estos procesos. Claro. Bueno, creo que hemos hablado de varias cosas interesantes, pero queremos ir aterrizando un poco los conceptos y nos gustaría que nos puedan contar cuáles creen ustedes que son las claves para tener una relación con las comunidades de la manera más armoniosa posible, ¿no? Entre empresa y comunidad. Esa relación y gestión, una gestión social buena, digamos, ¿no? En general, relacionamiento, inversión social responsable, ¿no? Sí, hay mucho de eso, ¿no? O sea, comprometerse mucho con sus actividades cotidianas, tradicionales, acompañarlos en estas actividades. Uno siempre tiene que ir, por ejemplo, cuando hacen un escarbe de acequia, pues uno se acerca con una gaseosa para compartir. A veces metes la mano también en el tema, ¿no? Creo que entender mucho de su idiosincrasia, ¿no? Yo recuerdo que en Julcani tenía un grupo de mamitas que trabajaban en el invernadero que teníamos, que es bien grande, y ellas trabajaban todos los días y de vez en cuando las íbamos a visitar, ¿no? Y en Huancavelica un caramelito pues recontravalorado, no sé por qué, pero es muy valorado. Cuando uno hace actividades en vez de, por ejemplo, el bautizo, que a veces uno suelta monedas, allí sueltan caramelos, ¿no? Y cuando vas a una reunión siempre te invitan un caramelo, ¿no? Entonces yo sabía de eso, ¿no? Pero en algún momento dije, oye, pero en vez de llevarle caramelo les llevo chupetines, ¿no? Y no se imaginan, ¿no? O sea, fue el cambio, ¿no? Tal es así que ahora cuando visito la zona siempre me miran y me dicen chupetín. O sea, porque entraste un poco en su lógica, pero tuviste un detalle diferente, pero que va mucho con su idiosincrasia, ¿te das cuenta, Claro, no? claro. Entonces ellos recuerdan mucho ese tipo de cosas. Entonces yo creo que también esos detalles importan, ¿no? Edgar, en estos 40 años de experiencia en el sector, primero en la exploración y después en la gestión social. A ver, mira, yo pienso que la relación con las comunidades es
exactamente igual que la relación que tú tienes con tu vecino. ¿No? Tú eres tu vecino, no te vas a estar peleando, ¿no? Porque de alguna manera estás de puerta a puerta, ¿no? Entonces, esa es básicamente una relación, ¿no? De respeto, transparencia y ayuda, básicamente. Y eso es lo que realmente ha primado en nuestras comunidades, ¿no? Amasúa, Mayuya, Mageya. ¿No? Entonces, lo más grave para un campesino es que le mientas o no le cumplas, ¿no? Entonces, si nuestras relaciones las enmarcamos en esos principios, nuestras relaciones van a ser armoniosas, de confianza, amigables, ¿no? Pero si le mientes, estás perdiendo confianza cada vez. Nuevamente regresamos al concepto de confianza, que creo que es la palabra que nos queda de toda esta conversación, ¿no? Y ser transparentes, ¿no? Ser transparentes. Ahora, obviamente, un comunero le está llamando. Seguramente. Contéstale, por favor. Sí, eso también. No, pero es que es cierto. Tienes que contestarle el teléfono. Claro. Porque también les molesta mucho cuando ellos te llaman y tú no contestas, ¿no? Porque dicen, seguro que no tiene tiempo para contestar, pero tú sabes de que es mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Hacerlos parte de nuestro negocio, comprometernos con su desarrollo y con sus problemas, compartir en el cotidiano con ellos, hablarles transparentemente, con la verdad, como dice Edgar. Si les dices algo, lo tienes que hacer. O sea, esas cosas son importantes, pero hoy la relación es más compleja, ¿no? Porque tú tienes a gente que espera más de ti, ¿no? Y ese más, probablemente a veces tú no estás a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave ahí, no? Cuando, por ejemplo, por ponerte un ejemplo simple, ¿no? Te piden 10 y tú tienes 1. Uh-huh. Ahí probablemente, pues, hay una situación de fricción, probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, aparte de, obviamente, de todas las recomendaciones, de salir de la caja, de ver qué otras cosas puedes hacer, cómo les haces entender cuál es tu participación en su vida cotidiana, pero creo que también una parte importante que tratamos nosotros de ir desarrollándola poco a poco es la paciencia, ¿no? Y aquí va una anécdota, pero de Edgar. ¿Sí? Que no le está contestando al comunero y por eso está... Y tú sabes de que yo no la viví, pero me la contaron, ¿no? Estaban en una reunión, había una situación crítica, estaban rodeados por la comunidad y le dijeron hasta que no se van de aquí hasta que no conversemos o nos acepten, ¿no? Obviamente era un tipo secuestro, ¿no? Podrían decir, porque no podían salir de ahí. Al final conversaron y no se pusieron de acuerdo y entonces como que la cosa salió medio malita, ¿no? Se rompió. Entonces la gente dijo, no, acá nosotros nos vamos, qué sé yo, y comenzaron a caminar y entonces Edgar se acercó donde ellos riéndose, ¿no? Y dijo, oye, ¿pero por qué? Y comenzaron a conversar, pues mientras caminaban ya a la salida, ¿no? Y en eso, el resto pues miraba así, pucha, no salió la cosa, qué pena, ¿no? Y en eso veías que todos regresaban. Conversando, oye, pero te estás equivocando, fíjate que eso no es así. No, pero así no es, se lo están entendiendo mal, ¿no? Le comenzó a decir cosas, entonces realmente le hizo cambiar de opinión, ¿no? Y regresaron, y después cerraron bien las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cosas como esas también, ¿no? O si te dicen, te estoy secuestrando, no te asustes, ¿no? Al contrario, te sientas, conversas con ellas, con esa sonrisa que a veces nos regala Edgar y que, bueno, uno intenta también hacerlo, ¿no? Cuando conversa con la gente, ¿no? Claro. Excelente. Yo me acuerdo de una anécdota en Orcopampa parecida, ¿no? Sí. No sé si estábamos negociando con Orcopampa, pues, ¿no? Ahí estaba Luis Velasco. Creo que es la comunera. La comunera. No, es que después de dejarle las orejas. Estaba todo el mundo, ¿no? Ahí, y finalmente se rompió el diálogo, ¿no? Se pusieron intransigentes los representantes de Orcopampa, se cerró el diálogo y bueno, ya pues ya empezaron a retirarse, ¿no? Yo estaba allí y aguante el peligro, aguante. Pero total, el hecho de que no hayamos llegado a un acuerdo no quiere decir que vamos a perder la amistad, ¿no? Entonces,
quiero conversar un rato con ustedes. Y se quedaron, ¿no? Se quedaron. Y les conté un chiste en quechua. Les conté un chiste en quechua y sigamos conversando. ¿Nos puedes contar el chiste? Qué Oye, bueno. es lo que iba a pedir. Con traducción en letritas abajo, ¿no? Qué bueno. Pero que lo cuente en quechua, pues. Cuéntanoslo en quechua y le ponemos subtítulos. Y ya estaba ya, Lucho también ya se había ido, todo el mundo ya se había ido, pues, ¿no? Ya regresar de nuevo. Y cerramos la negociación. Claro. Y hablando del quechua y cerrar, ¿no? Es una costumbre era una costumbre en las reuniones que teníamos en Buenaventura que Edgar cierre las reuniones con una frase célebre en quechua. Por favor, Edgar, tu frase célebre para cerrar esta entrevista antes de la parte final. De la sorpresita final. Ok, gracias. Pero, mira, yo cerraría esto con una frase que los yastamasis decimos, que ancha kusisham, kachkani kai juñunakui, kai parlanakui, taruas hanchikmanta. Tukuy son kuiwami kai ta hamurani hamkunawan parla. Ancha kusisham kutikusaj yachtaima. Tupanachikam. Y para las letritas, la traducción. Por favor. Ya, las letritas la ponemos. Ya. Lo que digo es que he venido muy contento, muy alegre a esta reunión, ¿no? Que he estado muy contento de estar acá conversando con ustedes y me voy alegre, ¿no? De haber compartido estos momentos con ustedes y será hasta volvernos a encontrar. Excelente. Que ojalá sea pronto. Claro. De todas maneras. Bueno, les agradecemos muchísimo por estar aquí en la Pizza Podcast. Queremos muy brevemente hacer un ping-pong con ustedes dos. Les decimos una palabra y nos responden con la primera palabra que se les ocurra. Vamos una. Sí. A ver, empezamos con Anita. Minería. Responsable. Los Andes. Cultura, Comunidades. Amigas. Gestión social. progreso, Infraestructura. Necesaria. Salud. necesaria, Educación. Falta. Huancavelica. historia, Julcani. Amor, total amor. Don Alberto Benavides. la única persona que considero que está entre las mentes brillantes del mundo. Buenaventura. Mi familia. Perú. Un gran país. Anita, Perú. Un orgullo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuevamente por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias Esperemos a que ustedes hayan también. disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Y bueno, con ustedes será hasta una próxima edición de la Pizza Podcast. Nos vemos pronto. Gracias. Chau.